Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Este que les habla es el pastor José Pérez. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde preciosa. Estamos aquí, alabado sea Dios en vivo, desde mi hogar, alabado sea Dios, para transmitir nuestro programa Pensando en Voz Alta. En el día de ayer no estuvimos en el aire debido a ciertas circunstancias que tuvimos que resolver, pero estamos aquí hoy. En este día, pues saludamos a los hermanos que vayan entrando a la programación. Alabado sea Dios en esta tarde preciosa. Saludamos a los hermanos de Argentina, alabado sea Dios, los hermanos de México, los hermanos de República Dominicana, los hermanos de Brasil, de España y de todos los lugares donde las ondas de internet llegan. Alabado sea Dios. En esta tarde preciosa les envío un abrazo de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración, la cual pastoreo. Alabado sea tu nombre. Precioso tú eres, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Alabado sea tu nombre. Quisiera en esta tarde, alabado sea Dios, traer un mensaje que yo le llamo un mensaje a la conciencia. Bendito eres, Jesús. ¿Y por qué un mensaje a la conciencia? Porque muchas veces necesitamos despertar, reflexionar de cómo estamos viviendo, actuando, o qué estamos pensando, o qué estamos creyendo. El tema por el cual vamos a hablar hoy es un tema que yo diría que casi no se trata, pero es de mucha importancia en el tiempo, porque estamos viviendo unos tiempos donde, alabado sea Dios, una de las señales que el Señor habló allá en Mateo 24, y no simplemente una de las señales, sino la primera señal que el Señor mencionó, que iban a indicar que estaríamos en los días de su venida, es el engaño. Y déjeme decirle algo, el engaño está bien arraigado dentro de la iglesia de Jesucristo. Tal vez usted pensará, pero ¿cómo es posible? Sí, mi hermano. La Biblia dice, alabado sea Dios, que una de las primeras señales es, alabado sea Dios, que se iban a levantar falsos profetas y falsos maestros en los últimos días. Y una de las cosas que el Señor dijo, alabado sea Dios, con relación a eso, es que se iban a levantar falsos profetas, y si fuese posible, que engañarían aún a los escogidos. Escuche bien. El tema por el cual vamos a hablar hoy es: el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Escuche bien. La palabra simple en la escritura tiene muchas connotaciones, pero aquí en este pasaje habla de algo específico. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, versos 15, lo siguiente. De ahí es que ese es el texto base que vamos a utilizar para el mensaje de hoy. El simple todo lo cree. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, verso 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Escuche bien. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Sabe que
hay varias preguntas que quisiera hacer antes de comenzar a hablar sobre este tema, y es, la primera de ellas, ¿no es una virtud creer? El simple todo lo cree. Y la próxima pregunta es, ¿no es eso lo que Dios quiere? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios relacionado con eso. Fíjense que no es precisamente eso lo que Dios quiere. De hecho, creerlo todo y no examinar las cosas es un grave error. El simple, según el idioma original, en el hebreo, utiliza una palabra petai, y significa, o quiere decir que es la persona seducible, ignorante o tonta. Escuche bien. No es un sinónimo de una virtud, más bien es una deficiencia. En cambio, el avisado utiliza una palabra en hebreo, arun, y se traduce como astuto, átero, cuerdo o prudente. Entiende su sentido, su caminar, y examina sus pasos. Ahora, el problema de ser simple o de creerlo todo, o ser una persona ignorante o tonta, es que cree todo lo que oye, todo lo que se habla, todo lo que se predica. Escuche bien. Estamos viviendo un tiempo, en el tiempo de hoy, que hay hombres engañando, escuche bien, haciendo creer a hombres y mujeres simples, o sea, ignorantes, sus mentiras. Hay muchos que están predicando un falso evangelio y enseñando falsas doctrinas, escuche bien. Y vemos hoy día, alabado sea Dios, la proliferación de muchos falsos profetas que solo buscan, escuche bien, su propia gloria y satisfacer sus apetitos carnales. Es ahí la importancia, hermano, de no ser simples, sino ser avisados. Fíjense, hermano, que el libro de los Proverbios, en el libro de los Proverbios encontramos muchos versos bíblicos que hablan sobre este tema, que nos enseñan y nos llaman la atención sobre este tema. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 22, verso 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Fíjense, hermano, según el significado de la palabra simple, el proverbio está diciendo que el avisado, ¿quién es el avisado? Aquel, alabado sea Dios, que no es tan fácil de engañar, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que es una persona, alabado sea Dios, astuto, cuerda, que es prudente. Dice que el avisado o la persona prudente o cuerda ve el mal y se esconde. Escuche bien. Ahora, más los simples, que son los ignorantes, los tontos, los que son fáciles de engañar, pasan y reciben el daño. O sea que está claro que no hay beneficio en ser una persona simple, en ser una persona ignorante. Cuando hablamos de ignorante, no quiere decir que la persona es ignorante en todas las cosas, no. Cuando se habla de una persona ignorante, lo que está queriendo decir es que esa persona en esa área no tiene el conocimiento, no tiene la revelación. Por eso es que dice, alabado sea Dios,
que no hay ningún beneficio en ser una persona simple, en ser una persona ignorante en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a lo que dice la Escritura. Escuche bien. Es tan así, hermano, que no hay ningún beneficio en la simpleza y en creer todo lo que se dice. Escuche bien. La Biblia dice, hablando sobre eso, allá el apóstol Juan, en Primera de Juan, alabado sea Dios, que no creamos todo, escuche bien, sino que primero examinemos todas las cosas. El problema de la persona simple es que lo cree todo. Le dice amén a todo, sin antes sacar un momento para examinar lo que se está predicando, lo que se está profetizando o lo que se está enseñando. Hoy hay un problema dentro de la iglesia del Señor, hermano, y es que vemos muchas personas, muchos creyentes que le dicen amén a todo, sin primero examinar las cosas. Sin primero, alabado sea Dios, sentarse a escudriñar el asunto, de dónde proviene, cuál es el origen de ese mensaje, de esa profecía o de esa enseñanza. De eso es que se trata, hermano. Por eso es que el verso dice, el avisado, o sea, la persona, alabado sea Dios, cuerda, prudente, que tiene conocimiento. Dice que ve el mal y se esconde. O sea, que la persona avisada, la persona prudente, sabe muy bien y comprende muy bien quién está diciendo la verdad, quién está predicando la verdad y quién está enseñando o predicando la mentira. O sea, por eso dice que se esconde, o sea, se protege. No hace caso a todo lo que se mueve, a todo lo que se oye. Una persona que comienza a examinar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora, está muy claro que no hay beneficio, hermano, en la simpleza y en creerlo todo. Escuche bien. El hombre que ha adquirido entendimiento ve anticipadamente el mal y se esconde. Es una... mire, mi hermano, cuando aplicamos eso a nuestro medio, a nuestro medio ambiente, nos damos cuenta que cuando se avisa que viene un peligro, las personas que son astutas, las personas que alabado sea Dios, son prudentes, ¿qué hacen? Toman provisión. Se comienzan a preparar para lo que viene. Pero hay muchos que hacen caso omiso de ese anuncio de peligro y llega el momento dado donde llega el problema, llega la tormenta, llega lo que va a azotar su casa o el país. ¿Y qué pasa? Va a recibir el daño porque no se preparó con anticipación, no hizo caso, alabado sea Dios, al aviso de peligro. Escuche bien, fíjense, hermano, lo importante de esto. Ahora, la persona simple no percibe el daño que está a su alrededor. ¿Y qué sucede con esa persona? Como no lo percibe, como no lo puede, alabado sea Dios, discernir, recibe el azote. Alabado sea Dios. O sea, la persona simple, hermano, es una persona que está en peligro. Es fácil de engañar, es presa fácil de Satanás, porque de eso es que estamos hablando, hermano. Estamos hablando que dentro de la iglesia del Señor hay dos tipos de personas, hay dos tipos de creyentes. Está el simple, que es el astuto, que es aquella persona que tiene sabiduría, entendimiento y que no se deja engañar. Pero están los simples que están faltos de conocimiento, faltos de sabiduría. No tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo falso, alabado sea Dios, y lo que no es falso. Ahora, miren lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 3. Dice,
Proverbios 1:22. Mire lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Pero lo que interesa aquí es la primera parte de este verso de Proverbios 1:22. Mire la pregunta que el Señor nos está haciendo hoy, y lo que el Señor, alabado sea Dios, quiere que despertemos. Mire lo que pregunta el Señor. ¿Hasta cuándo, oh simples, o sea, insensatos, personas sin conocimiento, que son fáciles de engañar, amaréis la simpleza? O sea, el texto lo que nos está queriendo decir es que no es la voluntad del Señor que sigamos siendo personas ignorantes, que sigamos siendo personas que seamos fácil de llevar, de manipular. Escuche bien. Escuche bien. En nuestra ignorancia y creyendo cualquier cuento que por ahí se predica. O sea, el problema de esto es que no es la voluntad de Dios que usted y yo, como creyentes, caminemos en ignorancia y creyendo cualquier cosa que se predica, creyendo cualquier profecía que sale de la boca de profetas que lo único que desean es sacar provecho de la ignorancia de muchos. ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor. Que bien. Mire bien, hermano. La Biblia dice en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Mira, mi hermano, tenemos que sacar un tiempo, un momento para sentarnos y examinar con detenimiento cualquier profecía, cualquier enseñanza, cualquier mensaje que salga de la boca de, mire mi hermano, no importa de quién sea, hasta de mí hoy mismo lo que estoy enseñando. Es parte, alabado sea Dios, de nuestra responsabilidad como creyentes, examinarlo todo. No decir amén a todo. No creerlo todo si primero no nos sentamos a examinar cuál es la fuente, cuál es el origen, qué espíritu hay detrás de esa enseñanza, de esa profecía o de esa predicación. No podemos aceptar las cosas sin antes examinarlas. Ahora, ¿cómo es que el creyente examina las cosas? ¿Qué elementos utilizamos para examinar un mensaje, una profecía, una enseñanza o una predicación? Mire, mi hermano, a nosotros se nos entregó este libro llamado Biblia. Y en este libro llamado Biblia encontramos los elementos, los principios bíblicos que nos van a llevar a comprender, a discernir, a entender si lo que se está enseñando, si lo que se está predicando, si lo que sale de la boca del profeta, sea quien sea, mi hermano, tiene base bíblica, tiene fundamento bíblico. Si no es así, mire mi hermano, no abra su boca para decir amén, porque el que dice amén se enlaza con lo que está diciendo. Porque la palabra amén lo que quiere decir es lo creo, lo acepto, es mío. Esa frase famosa hoy, lo hago mío, lo creo, lo recibo. Mire mi hermano, ¿qué está creyendo? ¿Qué está haciendo usted suyo? ¿Qué usted está recibiendo y lo está haciendo, lo está acogiendo para usted? Dígame. ¿Ha examinado lo que le predican, lo que le profetizan, para decir lo acepto, lo hago mío? Acuérdese que el tema de hoy, el simple todo lo cree. Y por eso el Señor nos pregunta: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
O sea, ¿hasta cuándo, oh, alabado sea Dios, ignorantes, personas que no tienen conocimiento, van a amar su ignorancia? Mire, la Biblia dice, allá en Amós, alabado sea Dios, Dios hablándole al pueblo de Israel a través del profeta, y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué? No era que en aquel tiempo no había el conocimiento. No, sí había conocimiento. Tenían los recursos, tenían los profetas, tenían la ley de Dios. Lo que pasa es que Israel, cada vez que llegaba un profeta a profetizar al pueblo, no, lo rechazaban, tapaban sus oídos. Y por otro lado, comenzaban a aceptar las profecías de falsos profetas, de engañadores. Por eso terminaron en un caos espiritual. Por eso Israel fue destruido espiritualmente. Su vida espiritual, su vida religiosa fue destruida. Su relación con Dios fue destruida por su culpa. Por estar amando la simpleza, por estar amando la ignorancia. No es la voluntad de Dios, hermano, que sigamos en la ignorancia, que nos dejemos engañar, que lo creamos todo. No. Mire, mi hermano, mire lo que dice la Biblia en Proverbios 9:6. Dice: dejad la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Escuche bien, mire el consejo de Dios en este día. Dios nos está aconsejando, Dios nos está previniendo, Dios nos está, alabado sea Dios, advirtiendo, y nos está diciendo: aléjate, aléjate de la ignorancia, comienza a estudiar la palabra, comienza a escudriñar las escrituras, métete en este libro llamado Biblia, no lo dejes cogiendo polvo encima de una mesa, no, no. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿En qué está fundada nuestra fe? ¿En lo que dice fulano de tal? ¿En lo que profetiza fulano de tal? ¿O nuestra fe está fundada en los principios bíblicos? En lo que está establecido en la palabra de Dios. Mire, toda profecía, toda enseñanza, toda predicación que no tenga fundamento bíblico, échela a la basura. Por más que bonita que se escuche, por más que le haga sentir ríos de agua viva. Mire, mi hermano, a veces eso es emoción. Nada que no tenga fundamento bíblico proviene de Dios, proviene del Espíritu. No. Hay que tener cuidado en este tiempo, hermano, porque estamos viviendo una época peligrosa. La misma Biblia dice que el apóstol Pablo dijo allá en las cartas a Timoteo, alabado sea Dios, claramente en el capítulo 4. Vamos a leerlo, hermano, para que yo lo sé de memoria, pero leyéndolo, alabado sea Dios, tenemos un conocimiento más, alabado sea Dios, completo de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Escuche bien, mire lo que dice la Biblia. En primera Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche bien. Ahora, ¿qué lleva a muchas personas, a muchos creyentes, a muchos predicadores, a muchos profetas, a muchos apóstoles, a muchos pastores y maestros a dejar la fe, a negar la verdad bíblica, y ahora están enseñando cosas diabólicas, demoníacas, que están alejando a los creyentes simples, a los creyentes ignorantes, a los creyentes que no tienen, alabado sea Dios, la capacidad de discernir entre lo bueno, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira? ¿Qué es lo que está llevando
llevando a esta gente a eso? Mire lo que dice el apóstol: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dos cosas que están llevando a muchos a alejarse de la fe, a abandonar la fe, a no predicar la sana doctrina. ¿Sabe lo que es? Esto es un problema espiritual. Escuche bien, porque muchos se preguntan cómo es posible que fulano de tal, que predicaba la verdad, que predicaba la Biblia tal como estaba, ahora niega lo que predicaba. Ahora dice que lo que él predicaba no venía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha abierto sus oídos, escuche bien, a espíritus engañadores. O sea, espíritus engañadores son demonios que están capacitados para engañar. Por eso es que el Señor dijo que se iban a levantar falsos profetas y iban a engañar a muchos. Y escuchen lo que dice el Señor. Y si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, que este mensaje no es para el mundo. Este mensaje no es para la gente de afuera. Este mensaje es para mí y para usted y para mí y para la iglesia. Esto es un mensaje de alerta, de advertencia, de que nos alejemos de la ignorancia, que dejemos de creerlo todo sin examinar las cosas, sin examinar los espíritus. Y miren lo que dice: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Miren, mi hermano, esto es palabra de Dios. Esto yo no me lo saqué de un libro de filosofía. Esto yo no lo aprendí en el seminario. No, esto es palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea, en otras palabras sencillas, el apóstol está diciendo: no me lo dijo Pedro, no me lo dijo Gamaliel, no lo aprendí en el seminario. No, me lo reveló el Espíritu. Y a mí me parece que lo que revela el Espíritu viene de arriba, y hay que tener cuidado que no nos encontremos blasfemando al Espíritu Santo. Escuche bien, este es el peligro de esto. Escuche bien, mire lo que seguimos con esto. Mire lo que dice la Biblia. En Proverbios 9:6 dice: dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿Sabe que esto es un llamado muy real y urgente? El dejar la simpleza. Dios nos está llamando a que nos alejemos, a que abandonemos la ignorancia, a que dejemos de creerlo todo sin antes examinar las cosas, a que no le digamos amén a todo. No, Dios nos dio prudencia. Lo que pasa, mire mi hermano, es que estamos más ensimismados en buscar ciertas cosas, como hablar lengua, brincar, saltar y correr, que en meternos en la sabiduría del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que le falta sabiduría, pídasela a Dios. El que pide se le da. El que busca encuentra. El que toca se le abre. El que clama a Dios, Dios le responde. Mire, mi hermano, pida cosas que sean saludables a su vida espiritual. Yo no estoy diciendo aquí que deje de pedir lengua, no. Pero mi hermano, ¿de qué vale que hable lenguas angélicas, lenguas humanas, alabado sea Dios, y viva una vida de ignorancia espiritual? Que venga Satanás y me engañe con cualquier estupidez, con cualquier cosa, alabado sea Dios, vana, con enseñanzas demoníacas. La iglesia de este siglo debe volver a la Biblia, debe volver a la Escritura,
porque es la escritura, alabado sea Dios, el fundamento, alabado sea Dios, que va a llevar a la iglesia a la madurez espiritual, al conocimiento y de la voluntad de Dios. ¡Qué bien! Ahora, ¿cómo solucionamos el problema de la ignorancia, de la falta de conocimiento? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, la misma palabra de Dios tiene la respuesta. Miren lo que dice el Salmo 119, 130. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Y por eso muchos no lo leen, por eso muchos no lo estudian. Sabe que el Salmo 19 destaca la importancia de la palabra de Dios. El salmista fue inspirado por el Espíritu a escribir este salmo, porque ahí se revela la importancia de la palabra de Dios para la vida espiritual de la iglesia. Mire lo que dice ese salmo en el verso 130, ¿sí? Capítulo 119, verso 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjense, hermano, que la enseñanza y la revelación de la palabra de Dios hace entender a los ignorantes, a los que no tienen conocimiento. O sea, que la palabra de Dios es la base, es el fundamento para que salgamos de la ignorancia espiritual. Mire, yo prediqué un mensaje hace unos años atrás, que el tema era analfabetismo espiritual. Qué bien. No solo el analfabetismo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia de Cristo, lamentablemente, hay muchos creyentes analfabetas que no tienen conocimiento bíblico, no conocen las escrituras, cualquiera los engaña, cualquiera los mueve de aquí para allá y de allá para acá con cuentos de vieja, con enseñanzas eróticas. ¡Qué bien! Cuando nos exponemos, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, a escudriñar las escrituras, a escuchar mensajes profundos de la palabra de Dios, de hombres de Dios, mire mi hermano, la ignorancia no va a encontrar por dónde entrar. La única forma de matar, de destruir la ignorancia, es llenándonos del conocimiento de la palabra de Dios. Que bien, por eso dice el verso: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Por qué alumbra? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es una lámpara, como dice la Biblia: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que la palabra de Dios tiene la capacidad de sacar a las personas de las tinieblas, de la oscuridad. Cuando hablamos de tiniebla y oscuridad, no estamos hablando de tinieblas que cuando se apaga la luz, se va el sol. No, la oscuridad, las tinieblas son, alabado sea Dios, ese mundo espiritual, ese sistema diabólico que está controlando el mundo y engañando al mundo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. La persona que es ignorante a la palabra de Dios, que no tiene conocimiento bíblico, está en tinieblas. Y de la única manera que va a comenzar a salir de esas tinieblas a la luz, al conocimiento de Dios, a la revelación de Dios y su palabra, es a través de la misma palabra. Y otra cosa, dice, hace entender a los simples. O sea, la palabra de Dios te va a sacar de la ignorancia, nos va a sacar de la ignorancia, nos va a llenar de sabiduría, de entendimiento. O sea que la enseñanza y la revelación de la palabra de Dios hace entender a los simples. La solución a esta enseñanza, escuche bien, de la palabra de Dios, escuche bien, no hay otra forma de alcanzar discreción, astucia, cordura, sagacidad. Escuche bien. ¿Sabe que el Espíritu Santo es la persona
que Dios dejó en la iglesia para llevarnos a la verdad, para sacarnos de ese mundo de mentira y de tiniebla a la verdad de Cristo. Escuche bien. Es solo a través de la palabra de Dios revelada, escuche bien, que vamos a salir de esa ignorancia. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Lo próximo que vemos aquí, de cómo solucionamos nuestra simpleza, es lo que dice Salmo 19:7. Mire lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple. Escuche bien. Fíjese que el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta. O sea, cuando habla de la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Jehová. Está hablando de esta palabra que está escrita en esta Biblia. Y dice que es perfecta. Cuando dice que es perfecta, lo que quiere decir que en ella no hay error. No. No hay ningún tipo de error. No hay nada que pueda a la persona desviar al creyente de la verdad de Dios. O sea, ¿y qué es lo próximo que vemos? Dice que convierte el alma. O sea, en otras palabras, transforma nuestra forma de pensar. Nuestra forma de cómo vemos las cosas. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios tiene la capacidad de examinar qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón. Muchas veces cuando estamos estudiando, leyendo la Biblia, muchos de nosotros pensamos que estamos leyendo la Biblia. No, es lo contrario. La Biblia nos está leyendo a nosotros. Porque la Biblia es la que nos está diciendo, mira, este es tu problema. Esta es tu situación. Aquí es donde estás fallando. Aquí es donde tú necesitas, alabado sea Dios, ayuda. Comenzamos a vernos como si estuviéramos viéndonos en un espejo. Y dice que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. Bien. Y hace sabio al simple, o sea, al ignorante, al que lo cree todo, al que no tiene conocimiento. O sea, si usted quiere salir de la ignorancia espiritual, de ese analfabetismo espiritual, métase en la Biblia para que usted comience a comprender y a experimentar que esa palabra lo va a hacer sabio, entendido. Escuche bien. No hay otra forma, hermano, que no sea por medio de la palabra de Dios, de que seamos transformados, de que nuestra alma se convierta, o sea, transformada. Así que mire, mi hermano, la palabra de Dios es bien importante, porque en ella es que vamos a encontrar el conocimiento, la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. No permitamos que muchos de estos personajes, falsos profetas, falsos maestros, que cuando examinamos su mensaje, la mayoría de los mensajes que ellos predican son, alabado sea Dios, producto de la sabiduría humana. Escuche bien, de pensamiento positivo. La sabiduría humana y el pensamiento positivo, escuche bien, nos va a llevar a alejarnos cada día de Dios. Nos va a llevar a menguar en cuanto al conocimiento y el crecimiento espiritual. Porque la sabiduría humana es
algo que el enemigo está utilizando para llevar a muchos a alejar de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Así que en esta tarde, hermano, dejemos de ser simples. Tengamos cuidado con lo que estamos escuchando, a lo que le estamos diciendo amén, a lo que estamos recibiendo como si viniera de parte de Dios. Métase en la palabra. Escudriñe las escrituras, como dijo el Señor. Escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que encontraremos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. No hay otro método, no hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es la Biblia, es la palabra de Dios que nos va a llevar a no creerlo todo. Escuche bien, porque el problema es que muchas veces estamos creyendo todo lo que se predica, todo lo que se enseña. Escuche bien, mire lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice, porque dice el tema de hoy es simple: todo lo cree. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira el consejo del apóstol Juan. Él dice: amados, no creáis a todo espíritu. Mire cómo él lo detalla. Mire, mi hermano, ¿sabe por qué él dice no creáis a todo espíritu? Porque lo que sale de la boca del predicador, del profeta, del maestro, del apóstol, del pastor, es producto de un espíritu. Ahora, ¿de qué espíritu? ¿De qué espíritu es que proviene? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Proviene del Espíritu Santo o proviene de un espíritu demoníaco? Por eso él dice: amados, no creáis a todo espíritu. O sea, en palabras sencillas, no crea nada, no diga amén, no lo acepte como que viene de Dios, si primero, escuche bien, prueba de dónde proviene, cuál es el origen, cuál es la fuente, qué hay detrás de esa enseñanza. Y cuando habla de examinar, está diciendo de sentarnos, a escudriñarlo, a examinarlo, de atrás para el frente y del frente para atrás, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, hacer un examen completo de lo que se predicó, de lo que se enseñó, de lo que profetizó fulano de tal. Escuchen bien, la razón por la que el apóstol dice esto es porque él dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, mi hermano, los falsos profetas no están allá afuera. Los falsos profetas están fuera de la puerta de la iglesia. Oh, perdón, los falsos profetas están dentro de la iglesia. Sí, están en los púlpitos. Se mueven de iglesia en iglesia predicando el evangelio porque los invitan. Mire, pastor, no invita a nadie a predicar a su iglesia si primero no averigua quién es, de dónde viene, cuál es su doctrina, si está sometiéndose al pastor y a Dios, si se está congregando, porque este es el tiempo más peligroso que la iglesia está viviendo. Sí, estamos viviendo un tiempo peligroso, hermano. Por eso tenemos que cuidar la grey. Como pastor, nuestra prioridad es alimentar las ovejas. ¿Y cómo la vamos a alimentar? Con la palabra de Dios, con pasto fresco, con comida nutritiva,
Lamentablemente hoy en día muchas iglesias ya han olvidado la palabra de Dios. Ya no se predica la palabra de Dios. Mire, mi hermano, yo he ido a iglesia que el culto dura 2 horas y media y están 2 horas, 20 minutos adorando, glorificando, corriendo, saltando, hablando lengua y sacan 5 minutos para predicar y lo usan para despedir el culto. Y no hay nada de malo adorar a Dios, no hay nada de malo cantarle al Señor. El problema es, alabado sea Dios, que donde se adora a Dios, donde se le canta al Señor, donde se glorifica el nombre del Señor, Dios levanta un profeta y habla. Búsquelo en la Biblia. Dios no es mudo. Tenga cuidado, alabado sea Dios, que usted tenga una iglesia donde ya no se predica la palabra. No, tenga mucho cuidado. Porque donde se predica la palabra, ahí está Dios. Hay crecimiento espiritual. Hay madurez espiritual. Satanás no puede penetrar fácilmente para engañar. Así que en esta tarde, esto es todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dios me le bendiga.